La Catedral Primada acogerá el próximo 11 de julio un funeral por todas las víctimas de la pandemia. La celebración estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Buenas noches. En la diócesis también se celebrará una jornada de oración por los afectados de la pandemia, coincidiendo con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Titulares. Es miércoles 17 de junio y el segundo día sin fallecidos por coronavirus en Castilla-La Mancha desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas tampoco se ha registrado ningún ingreso en las UCIs de los hospitales castellano-manchegos. Las piscinas municipales abrirán en Toledo el próximo lunes. Lo ha confirmado hoy la Concejalía de Deportes. Luego les contamos cuáles son las medidas de seguridad para poder disfrutar del primer baño del año. Los lazos de la Universidad de Castilla-La Mancha con China seguirán estrechándose este verano. La relación entre ambas instituciones ha hecho posible la llegada de material sanitario de protección durante la pandemia. El Instituto Confucio lanza un nuevo curso de lengua y cultura china, pero será online. Y Oropesa no renuncia a su tradicional festival de teatro. Desde hace una década anima las noches de verano con Noctívagos, un certamen que este año se hará a través de Internet. Comenzamos. La diócesis de Toledo celebrará el próximo 11 de julio un funeral por todas las víctimas de la pandemia en la Catedral Primada. Estará presidido por el señor arzobispo. Don Francisco Cerro exhorta a todos los sacerdotes a la celebración de un funeral en sus parroquias por los fallecidos en estos meses. El próximo 11 de julio, a las 11 de la mañana, el señor arzobispo de Toledo presidirá en la Catedral Primada una misa funeral por todos los fallecidos a causa del COVID-19. Así lo ha dispuesto en un decreto firmado el pasado 4 de junio, donde se ofrecen diferentes disposiciones para la transición desde el estado de alarma sanitaria hasta la vuelta a la normalidad. Siguiendo también las recomendaciones de la Conferencia Episcopal Española, el próximo 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos, se ha establecido la jornada por los afectados de la pandemia. Para este día se celebrará la Santa Misa en la Catedral Primada y en todos los templos parroquiales e iglesias conventuales, ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares. También se dará gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de pandemia y para rezar de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos. En el citado decreto se exhorta a todos los curas párrocos a la celebración en cada parroquia y en el día que consideren adecuado un funeral por todos los fallecidos en este tiempo de pandemia. Don Francisco Cerro también ha dispuesto que la celebración de la misa funeral por los sacerdotes fallecidos en este tiempo será presidida por él mismo en cada una de sus parroquias. Segundo día sin fallecidos por coronavirus en Castilla-La Mancha desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas tampoco ha habido ningún ingreso nuevo en las UCIs de los hospitales de la región. Así lo ha confirmado el propio presidente de Castilla-La Mancha durante una visita en la localidad toledana de Lleles. Eso sí, Emiliano García Paje insiste en pedir prudencia y responsabilidad a los ciudadanos. Es un dato positivo simplemente porque esperemos volver a esa normalidad. Esto sí que es normalidad. En los hospitales de la región continúan ingresadas 51 personas con coronavirus, 20 de ellas en la UCI. Pero la buena noticia es que hay 6 centros sanitarios de Castilla-La Mancha que ya no tienen ningún paciente ingresado con COVID, lo que permite recuperar poco a poco la actividad asistencial. Seguimos con la actualidad regional. El Partido Popular de Castilla-La Mancha llevará a las Cortes las propuestas del CERMI sobre el tercer sector. Los populares piden al Gobierno de García Paje que garantice la estabilidad jurídica y económica en la prestación de servicios. Los populares hacen suyas las propuestas del CERMI para defender el papel del tercer sector. Por ello, han presentado en las Cortes una proposición no de ley que se debatirá en el próximo pleno, con la que esperan un compromiso firme del Gobierno regional en la prestación de servicios. Afirman que durante la pandemia las entidades han tenido que hacer frente a los gastos de los equipos de protección. Que no renuncie a lo que es nuestro,
que Emiliano García Paje no renuncie ante Pedro Sánchez al dinero que es de los castellano-manchegos y que garantice también que una parte de ese dinero que tiene que darnos el Gobierno de España, porque es nuestro, vaya al tercer sector. Lo que parece lejano, al menos de momento, es que en Castilla-La Mancha se repita el acuerdo firmado en Castilla y León entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. El líder de la oposición reitera que para llegar a acuerdos necesita una foto fija de la situación económica de la región. Si quiere que hablemos en serio de la posibilidad de llegar a acuerdos para el futuro de Castilla-La Mancha, ¿cuánto dinero para cada medida? Primero habrá que saber que está el dinero y que se va a poder llevar a cabo. ¿O Emiliano García Paje solamente quiere un acuerdo para blanquear su imagen que no piensa cumplir? El jueves en el Parlamento Regional también se debatirá la modificación del reglamento de las Cortes para habilitar la opción de celebrar sesiones telemáticas. El 41% del personal de enfermería de Castilla-La Mancha dice haber tenido síntomas relacionados con el COVID. Así se desprende de una encuesta difundida por el sindicato SATSE, en la que han participado más de 8.200 enfermeros y enfermeras. En ella, los profesionales suspenden la gestión de la Consejería de Sanidad durante esta crisis sanitaria. También suspenden con un 3 sobre 10 la cantidad y la calidad del material entregado por la Junta. 9 de cada 10 enfermeras aseguran que han tenido que reutilizar las mascarillas FFP2 para atender a los pacientes. En Castilla-La Mancha, el 80% del personal de enfermería se ha sometido a la PCR o al test serológico. El estudio concluye que la falta de previsión de las autoridades competentes no puede volver a producirse en caso de rebrote. La Dirección General de Tráfico va a actualizar las pegatinas medioambientales para los vehículos en el mes de julio del año 2021. Se trata de una medida incluida en el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción hacia una movilidad sostenible y conectada, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Las etiquetas estarán consensuadas con el sector y la primera propuesta se presentará en los próximos meses. Desde la DGT aseguran que la evolución tecnológica es una realidad y los nuevos vehículos que incorporan innovaciones deben ser catalogados, añadiendo nuevas etiquetas. Los empleados públicos podrán teletrabajar 4 días a la semana para cuidar a personas dependientes o niños menores de 14 años. Unos 17.000 funcionarios de Castilla-La Mancha podrán beneficiarse de esta medida, que entrará en vigor cuando finalice el estado de alarma y mientras dure la crisis sanitaria. La resolución llega tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato CESIF y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Esta modalidad es voluntaria y reversible, pero ofrece la posibilidad a los empleados públicos de conciliar la vida laboral y personal. Quienes no se acojan a esta medida podrán teletrabajar al menos un día a la semana. La economía de Castilla-La Mancha caerá un 8,8% en 2020 debido al impacto del COVID-19, 7 décimas menos que la media española. Son las estimaciones de la Fundación de Cajas de Ahorros. La región se encuentra así en el grupo de comunidades autónomas donde menos se reduciría el Producto Interior Bruto regional, junto a Extremadura, Castilla-León, La Rioja y Andalucía. Según Funcas, todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por la pandemia, si bien el impacto territorial ha sido desigual, puesto que depende de la dinámica sectorial y la crisis no ha afectado en la misma medida a todos los sectores. Los vendedores de la ONCE han vuelto esta semana a las calles para seguir repartiendo ilusión. También en Toledo han iniciado las ventas tras 3 meses de inactividad, en el que aseguran haber echado de menos el contacto con la gente. Ya estamos de vuelta con toda nuestra gente, con el conjunto de la ciudadanía española y concretamente con los toledanos, que nos han acogido fenomenal. Y bueno, esperando llevar la ilusión como siempre y que esto vaya poquito a poco adelante. Esta semana 46 millones de cupones han salido a la venta por los 46 millones de españoles. Con ello, la organización quiere agradecer su labor a quienes han luchado contra la pandemia. Cita previa y varias desinfecciones al día en las zonas comunes. Son 2 de los requisitos que incluye el protocolo del patronato para la apertura de las piscinas municipales, que ya tiene fecha. El próximo lunes en Toledo abrirán sus puertas en su horario habitual y con prioridad para los empadronados. Hasta el momento, y con las piscinas cerradas, el calor nos ha dado una tregua. En los próximos días, la subida de temperaturas vendrá acompañada de una buena noticia: la apertura de las 5 piscinas municipales. Los toledanos podrán darse el primer chapuzón del año el próximo lunes y en el horario habitual.
eso sí, con algunas medidas extra que se recogen en el protocolo del Patronato Municipal. No habrá vestuarios, el césped estará dividido en parcelas y no será necesaria la mascarilla siempre que se respete la distancia de seguridad. Además, será imprescindible reservar previamente el día para acudir a la piscina y ahí es donde entra otra de las novedades. Habrá prioridad para los toledanos, tanto en la venta de abonos como en las entradas individuales, y en los casos de los abonos de temporada no será necesaria cita previa. El Ayuntamiento quiere minimizar así el efecto llamada de otros municipios, en los que las piscinas permanecerán cerradas este verano. Y un último apunte de la actualidad local, porque el Teatro de Rojas comenzará a reembolsar el dinero de las entradas la próxima semana. Tras la suspensión de la programación por la pandemia, el Coliseo Toledano abrirá las taquillas para devolver el importe en metálico de los abonos y de las entradas compradas con tarjeta. Eso sí, los espectadores deberán pedir cita previa en los teléfonos habituales del teatro. Para solicitar la devolución será imprescindible llevar la entrada o el justificante de compra. Test rápidos, serológicos y PCR son nombres de los que hemos oído hablar mucho durante esta pandemia. Estas pruebas diagnósticas permiten detectar los patógenos que producen infecciones en nuestro organismo. Para conocer sus diferencias, nos hemos acercado hoy al Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario de Toledo. Las medidas de prevención son esenciales para evitar contagios. El uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos y la distancia de seguridad son herramientas clave que pueden mitigar el impacto de un nuevo rebrote de coronavirus. Pero es aquí, en los laboratorios de microbiología, donde se disecciona el interior del enemigo. Es un paso fundamental en la lucha contra virus y patógenos que invaden nuestro organismo y producen infecciones. Pero ¿cuál es la función de un microbiólogo? Lo que es este seguimiento de los microorganismos y su sensibilidad, y sobre todo orientar hacia la actitud terapéutica de los distintos pacientes para poder optimizar el tratamiento al máximo posible y poder así disminuir la estancia media e incluso la mortalidad con todas las recomendaciones terapéuticas que podemos realizar. Hasta sus microscopios, placas de Petri y pipetas llegan las muestras recogidas a través de los famosos test rápidos, serológicos y PCRs, hoy tan conocidas y repetidas hasta la saciedad. Las PCRs es una técnica diagnóstica que detecta un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo, en este caso el coronavirus. Una muestra recogida a través de un frotis nasofaríngeo que debe realizarse en los primeros 7 días en pacientes con síntomas. En el caso de los test serológicos, las muestras son de sangre y detectan la inmunidad ante la enfermedad. Hay unas inmunoglobulinas, tanto la IgG como la IgM. La IgM nos va a indicar lo que es una infección aguda, y luego la IgG pues son ya que el paciente ha estado en contacto y tiene una inmunidad, ya ha obtenido los anticuerpos para obtener una inmunidad. ¿Y cuáles son las diferencias entre ambas técnicas? La diferencia fundamental es que la técnica de PCR es muy importante los primeros 7 días de la infección, que ahí es el que nos va a marcar un poco para luego el estudio de contactos y ver pues eso a nivel ya de la población cuál es el cuidado y el diagnóstico de los pacientes, y luego ya los test serológicos son los que a partir ya de la semana son cuando empiezan a aumentar tanto la IgM y luego posteriormente la IgG. Una labor importante para saber realmente cuál ha sido el contacto de la población con el virus y sobre todo la inmunidad y la producción de anticuerpos generados para prepararnos ante un posible nuevo rebrote. Hoy han comenzado los encuentros de sacerdotes con el señor arzobispo de Toledo en Talavera de la Reina. Mañana viajará a Guadalupe para conocer a los sacerdotes de los arciprestazgos extremeños y el viernes se reunirá con los de Toledo. Encuentros coordinados por la Vicaría para el Clero que buscan la cercanía con don Francisco Cerro. La Casa de la Iglesia en Talavera de la Reina acogía hoy el primero de los encuentros que mantendrá el señor arzobispo de Toledo con los sacerdotes de la archidiócesis. Tras la toma de posesión el pasado 29 de febrero, la Vicaría para el Clero programó estas reuniones por vicarías, pero dadas las circunstancias actuales y teniendo en cuenta las medidas de prevención sanitarias, serán para varios arciprestazgos y en diferentes días. De hecho, ya habíamos organizado algunos encuentros para la segunda quincena de marzo. Pero a todos nos sorprendió la pandemia y entonces tuvimos que
dejarlo para otro momento. Y ahora que ya estamos en condiciones mejores, pues enseguida el arzobispo ha dicho que ya podemos tener esos encuentros, aunque sea siempre pues guardando las normas debidas y con el número que nos permite ahora mismo la legislación. Mañana el señor arzobispo de Toledo viajará hasta Guadalupe para encontrarse con los sacerdotes de los arciprestazgos extremeños que pertenecen a la diócesis de Toledo. El viernes el encuentro será con los sacerdotes de Toledo en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor y el sábado será en Villacañas. La próxima semana los encuentros serán el jueves 25 de junio en Illescas y el viernes 26 en Toledo. Se trata simplemente de tener un rato de oración y luego después pues que el señor arzobispo pueda dirigir unas palabras a los sacerdotes y que los sacerdotes también se puedan presentar. Es como un encuentro diríamos, de recibir al señor arzobispo y que el arzobispo también pues, se muestra cercano a todos los sacerdotes ya de una manera pues, más natural. Asimismo, el próximo 2 de julio en la Catedral Primada el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en acción de gracias por las bodas de oro y plata sacerdotales que tradicionalmente se celebraban en nuestra diócesis en la fiesta de San Juan de Ávila. El Instituto Confucio ofrece sus cursos de lengua y cultura china a pesar de la pandemia. Para este verano han programado un curso online para el aprendizaje del chino. Durante estos meses, los lazos entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Nanchang han hecho posible la llegada de material sanitario de protección. En el largo camino y en la cama angosta se conocen los amigos. Es un refrán chino que ejemplifica cómo se han estrechado las relaciones entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Nanchang durante este tiempo de pandemia. El actor principal para ello ha sido el Instituto Confucio, que desde su implantación en la región ha sido la mejor herramienta gracias a los cursos organizados de aprendizaje de lengua y cultura china y otras actividades que han acercado la cultura de aquel lejano país a nuestra tierra. Desde que se declaró la pandemia, el Instituto Confucio ha adaptado sus enseñanzas al formato online, ha seguido ofreciendo sus servicios y además ha sido el canal de comunicación para hacer llegar material sanitario de protección desde China a Castilla-La Mancha. Y nos enviaron 12.000 mascarillas para que la universidad las utilizara acorde a sus principios en base a la protección de alumnos y profesorado. Por tanto, como bien has dicho, los lazos se han fortalecido con la universidad socia, que es la Universidad de Nanchang, pero también con otros conjuntos de sociedad china que nos han expresado pues, su apoyo. La apuesta del Instituto Confucio por acercar la lengua y cultura china continúa también este verano, puesto que a petición de los propios alumnos se ha abierto una matrícula para un curso online para adultos de aprendizaje de cultura y lengua china. Y es la primera vez, nos hemos puesto en marcha, hemos mantenido los recursos informáticos para poderlo ejercer y esa es la iniciativa, poder ofrecer a todos los estudiantes, a nuestros alumnos y a aquellos que quieren hacer un curso intensivo durante el verano, la posibilidad de ello, y esa es la opción que hemos planteado. Toda la información sobre este curso y las diferentes actividades organizadas por el Instituto Confucio se puede encontrar en su página web. El patio de armas del castillo, la Plaza Vieja de Oropesa. El teatro llegó a los rincones de esta villa medieval hace 10 años y desde entonces ha amenizado las noches de verano. Este año la pandemia no lo hará posible, pero Internet nos permitirá disfrutar de la cultura desde casa. Ya ha comenzado la primera edición del certamen online de Noctívagos. Apártate de la puerta. Ponte donde pueda verte. ¡Oh, Dios mío! ¿Realmente eres tú? Menos mal. Una oportunidad de compartir público y escenario con otros grupos teatrales, una forma de reivindicar la importancia de este género y darle difusión. El escenario, como ven, no es en esta ocasión las calles de Oropesa, pero su certamen internacional de teatro continúa manteniendo firme el propósito con el que se creó. Usted no tolera la injusticia, ¿me equivoco? No. Bien, de modo que hay algo que para usted es lo injusto, de donde inferimos que tiene su buena idea de lo que es o sería justo, ¿verdad? ¿Me equivoco ahora? Pues supongo que no. Desde esta semana a nuestra disposición obras de teatro como las que ven, 10 propuestas para ver y para votar y así elegir las 3 mejores. En la web www.noctívagos.com, un certamen de teatro diferente pero igualmente ilusionante. Prepárense, que comienza.
Volveremos a recorrer el casco antiguo de Oropesa, sus calles estrechas, sus edificios señoriales. Hasta estos lugares volverá el teatro en la próxima edición. Hasta entonces, sus organizadores nos lanzan un mensaje. Estaremos contigo, cerca, pero a distancia. Que se ensañó con el mundo entero. Pero no ha habido, ni habrá nunca ninguna peste que acabe con el arte. Ni con la literatura, ni con el teatro. Porque el arte, la literatura y el teatro siempre han sabido buscarse las mañas para sobrevivir. Porque el arte, en sus diferentes facetas, es invencible. Autónomo, empresa, agricultor, familia. Ante los problemas, soluciones. Estuvimos, estamos y estaremos. Soluciones. Eurocaja Rural. Mañana jueves 18 de junio será un día muy parecido al de hoy en la región, con cielos poco nubosos en general, excepto en la provincia de Albacete, donde la nubosidad puede dejar algún chubasco. Las temperaturas subirán ligeramente. Es la previsión de la EMET, que en el caso de la provincia de Toledo apunta a cielos despejados y una temperatura máxima de 30 grados. La mínima mañana será de 13. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.